La entrevista CB Noticias. A esta hora nos conectamos con el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, el doctor Juan Camilo Nariño, quien actualmente se encuentra fuera del país. Sin embargo, atendió nuestra invitación para hablarnos de lo que está pasando con el carbón colombiano. Presidente de ACM, sabemos que tiene otros compromisos en agenda, por eso queremos iniciar con el anuncio de Cerrejón indicando que dejará de producir entre 5 y 10 millones de toneladas de carbón. ¿Qué significa esto para la economía colombiana? Pues mire, Kevin, esto es una noticia realmente desafortunada para todos, pero en particular para la región Caribe colombiana. Eso básicamente lo que significa es, según las cifras, los precios del 2023, por cada millón de toneladas que Colombia deja de producir y exportar, se pierden en regalías, en renta, en otras contribuciones, unos 200.000 millones de pesos. Eso, pues entonces, si son 5 millones de toneladas menos, como anunció el Cerrejón, entre hasta 10, si son 5, sería casi 1 billón de pesos en contribuciones y en rentas y en regalías. Y si son 10 millones de toneladas, pues serían 2 billones de pesos. Hace unas horas usted escribió en su cuenta de X que se debe implementar una política minera. ¿En qué consiste? Déjenme, Kevin, yo le pongo eso en contexto a usted y a todos sus televidentes de la siguiente forma. Esto tiene dos componentes, el mercado y los precios del mercado, y otro componente son los costos internos del país. En los componentes del mercado, estas son compañías que al estar en el mercado del carbón, pues son cíclicas, los precios son cíclicos, y dejemos eso a un lado, que eso es, digamos, alguna cosa externa que las compañías sabrán manejar. Pasemos al otro lado, a los costos internos para producir carbón en el país, que es un poco a lo que me refiero. Colombia debe tener una política clara para poder rodear a las compañías productoras de carbón y que la producción del carbón colombiano cada vez sea más competitiva. ¿Por qué? Porque cada vez el carbón colombiano está yendo más lejos, de tal forma que es más costoso competir con nuestro carbón en esos mercados. Tiene mayores costos logísticos, tiene mayores costos eh, pues además internos en los últimos años, como el impuesto reciente del 1% a las exportaciones. Entonces, esa pérdida de competitividad interna por impuestos, por decisiones judiciales, por el orden público y las suspensiones a la producción del Cerrejón, más unos mayores costos logísticos, hace que el carbón colombiano pierda más competitividad en los mercados hoy propios de ese carbón que son más lejanos. Sí, presidente. El año pasado la demanda global ascendió a 8.771 millones de toneladas, siendo los mercados asiáticos los de mayor concentración y donde Colombia tiene gran protagonismo. ¿Qué se debe hacer para fortalecer y proteger la participación en ese mercado? Lo primero es en competitividad fiscal y tributaria, no seguir poniendo impuestos y tributos adicionales a un sector que, como a las cifras lo están mostrando, está realmente muy afectado. Tal forma que ese último tributo del 1% a las exportaciones, pues hace, hace significativamente daño. O lo que se implementó en la reforma tributaria anterior de una sobretasa en renta que hace que estas compañías, dependiendo de los precios, puedan llegar hasta pagar 55% de impuesto de renta cuando el común de las empresas paga el 35%. Háblenos un poco de las cifras en materia de recursos que la industria del carbón aporta al país. Pues mire, esos son unas cifras muy importantes. La industria del carbón y la industria minera ha em, estabilizado las finanzas públicas del país en los últimos años de manera significativa. En el año 2022 se pagaron en impuestos y en regalías, en impuestos de renta y regalías, casi 20.7 billones de pesos. El año pasado, 14.7 billones de pesos en impuestos y regalías. Y si usted pone eso en la economía de La Guajira, pues es algo
significativo, casi el 70% del Producto Interno Bruto de La Guajira se genera por la producción del carbón. Cifras importantes y como dato adicional, se han generado 300.000 empleos entre directos e indirectos en los últimos 5 años según datos de ACDM. Doctor Juan Camilo Nariño, muchas gracias por atender nuestra invitación acá en CB Noticias. A ustedes, muchas gracias, Kevin.